Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro programa de Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso, coordinador del laboratorio Iván Pavlov de la Fundación Universitaria Los Libertadores, y nos encontramos el día de hoy con nuestro invitado, el psicólogo Wilson López López, profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana, editor de la revista Universitas Psicológica y embajador del Plan S. Asimismo es líder del grupo de lazos sociales y culturales de paz, actualmente investigador principal del estudio Diseño Participativo de un modelo de atención en salud mental en los Montes de María, financiado por MinCiencias y el Reino Unido a través del Fondo Newton. Actualmente participa en el proyecto Memoria y Perdón de la Universidad de Duke y además es ganador muy recientemente del Premio Interamericano de Psicología Rogelio Díaz Guerrero de la SIP, la Sociedad Interamericana de Psicología, así como coeditor del libro recientemente lanzado Political Psychology in Latin America, recientemente publicado y con quien hablaremos hoy del tema la psicología de la paz y sus aportes. Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio. La psicología de la paz intenta hacer un análisis de las creencias y la legitimidad social como elementos importantes dentro de la evolución de la violencia política, así como también observar el rol de los medios de comunicación y su construcción de las culturas de paz. Todos estos discursos que provienen de grupos sociales muy relevantes, así como los cambios que se necesitan en la sociedad para lograr el desarrollo de una cultura de paz, son muy importantes. Por otro lado, la legitimación ha tomado una gran relevancia en las ciencias sociales, ya que con sus aportes teóricos ha dado bases para el desarrollo de novedosos estudios en el campo de la psicología, teniendo presente que la legitimidad no solo está enfocada en el campo político, sino que también es usada para explicar distintos fenómenos culturales. Asimismo, se hacen evidentes las espirales de violencia que suelen favorecer a los intereses políticos y económicos, dejando desfavorecidas a muchas personas. Los medios de comunicación hacen parte de estos discursos de legitimidad, por lo que se debe hacer una gran distinción a la hora de informar y comunicar, ya que en muchos casos los medios solo comunican, mas no informan con verdades, ni mucho menos describen la realidad, algo que por supuesto es mucho más benéfico para los intereses de algunos pocos. Estas palabras son tomadas de un artículo publicado por Barreto y sus colaboradores en 2009. Dentro de los coautores está el profesor Wilson López López. El artículo es la legitimación como proceso en la violencia política, medios de comunicación y construcción de culturas de paz de Universitas Psicológica. Bueno, muy bien, muy buenas tardes, Wilson, por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a Charlas desde el Laboratorio. Muchas gracias, Jairo, y nada, un placer estar aquí con usted y conversar de este tema. Muy bien, perfecto. Vamos a entrar en materia y empecemos por explicar a nuestros oyentes qué es eso de la psicología de la paz y cómo surge esta propuesta. Bueno, ya realmente cuando usted se acerca a la historia de la psicología de la paz, se encuentra que esto tiene hasta William James ya hablaba de que era necesario que los psicólogos aportaran a temas que tenían que ver con conflictos y paz. Uh-huh. O sea que en el nacimiento de la psicología, de esos pioneros de la psicología, ya había esbozos cuando la psicología ni siquiera se había consolidado bien como disciplina dentro de la institucionalidad de las universidades, se estaba apenas desarrollando. Ya se había pensado que era necesario que la psicología aportara a temas como la paz, pensando en que cuando se iniciaron muchas de esas preguntas íbamos a tener la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el uh-huh. tema de la amenaza, la destrucción de la humanidad por el uso de armas atómicas. Es más, eso, independientemente de la psicología, pues originó toda una línea, un campo independiente que desde varias perspectivas es una transdisciplina, que son los estudios de paz, que uh-huh. tiene incluso teóricos, investigadores y gente que trabaja y vive metida en ese campo de la paz, o sea, que
que van desde Galtung, que es un teórico muy reconocido en temas de paz, hasta Lederach, ¿sí? Que está muy cerca en Colombia a nuestro proceso de paz, pero que han actuado en medio mundo. Entonces, incluso en muchos sentidos ha transformado, porque claro, al comienzo muchos psicólogos que se ocupaban de temas de paz estaban asociados a temas de la preocupación por prevenir, qué hacer para prevenir, por ejemplo, una guerra nuclear que acabara con la humanidad. Sí. Desde eso hasta que si los psicólogos podríamos hacer algo cuando se estaba negociando un conflicto entre dos partes, digamos el tema, los trabajos de Kelman en Harvard, que creó el Instituto de Negociación de Conflictos, que fue muy relevante, pues fueron sobre ese tema. Morton Deutsch, que fue uno de los primeros como grandes teóricos de psicología de la paz específicamente, pero en particular, por ejemplo, el trabajo de Kelman fue muy importante para la negociación palestino-israelí. Cada vez que se ha intentado, todos los intentos, Kelman trabajó trató de aportar a que la psicología, teniendo en cuenta que era una ciencia que explicaba el comportamiento humano, podía aportar, por ejemplo, a los procesos de comprender los actores que negociaban, las dinámicas de la negociación y demás. Eso también lo habían pensado en psicología social, esos pioneros de la psicología social, ¿no? Desde Lewin hasta ahora, pues ha habido una preocupación sobre esos temas. Entonces tiene una larga historia que se ha venido consolidando y afirmándose y desarrollándose. Entonces la APA crea una revista que está dedicada solamente a conflicto y paz, ¿sí? Que es la Peace Psychology, ¿sí? Dan Christie, que es tal vez con toda la red de internacional de psicología para la paz, donde están una serie de personas, Diane Breton, y de diferentes países crean, y bajo el liderazgo de Dan, por ejemplo, se hace una colección de Springer, y ahí me voy a dar un nuevo libro que acabo de sacar, fue muy productivo, sobre que saqué yo en coedición con Laura Taylor, sobre sociedades en transición a la paz por una justicia global y no violenta, que acaba de salir y que ya está en el mercado. Muy bien. Que es una editorial de Springer, ¿no? Que es todos los libros de esa editorial se llaman una editorial que saca una colección larga de psicología de la paz, donde se plasma mucho del trabajo de psicólogos en múltiples aspectos que tienen que ver con la paz. Perfecto. Bien. Y dentro de esta propuesta que tiene, como has mostrado, digamos, diferentes exponentes en el mundo, ¿cuáles serían las líneas de investigación e intervención, digamos, que tú destacarías? Mire, yo en ese libro que usted comenta, que también salió este año, el de Political Psychology en Latinoamérica, mi capítulo es sobre paz. Y en ese yo llevo unos años tratando de no solamente indagar por una serie de temas que han cruzado el conflicto, en particular social y armado colombiano, pero que son transversales cuando usted ve las diferentes aproximaciones hacia la paz. Entonces, qué sé yo, hay una línea muy grande de trabajo con víctimas, que incluso tiene una área independiente que también puede ser considerada como una transdisciplina, que es la victimología. En el caso del conflicto colombiano, pues lo que pasa es que es importante aclarar, porque no es lo mismo la victimología que usted ve de un atraco o de un accidente de tránsito, ¿no? Sino lo que hay detrás de un conflicto de 60 años. Sí. ¿Sí? Con un conflicto que ha tenido demasiadas actores, demasiadas formas y prácticas, y cuando usted habla de un conflicto que dura 60 años, tiene que hablar de que hay una cultura completa que ha circulado, y donde la economía, la política, la justicia, la religión, las ideologías, todas han circulado en relación con eso. Entonces, pues hay una línea grande que usted puede encontrar en términos de víctimas, por ejemplo, en el conflicto, de víctimas de los conflictos. Sí. Otra línea grande es trabajar con excombatientes,
O sea, ¿qué hacer con los excombatientes? Entenderlos, entender cómo se originan, cómo llegan, cómo se radicalizan, cómo se forman, cómo operan, el tipo de estrategias, de formas, y después cuando son excombatientes, cuando salen de ese mundo, ¿qué pasa con ellos? Sí. Esa es una línea entera. En Colombia eso además se ha expresado en unos dispositivos institucionales, por ejemplo la unidad de víctimas, o sí, dentro de la, y además de fundamentos, o sea, detrás de ellos ha habido leyes que ha creado Colombia para procesos de justicia transicional donde se han desarrollado este tipo de cosas. Otro tema, o sea, uno puede decir como que los grandes actores, usted podría decir que trabajando sobre los grandes actores de los conflictos sociales y armados de los países, usted encuentra líneas de investigación. Entonces, claro, puede evidenciar líneas de investigación con víctimas, desde individuos hasta comunidades y directa e indirectamente afectadas por la violencia. Por otro lado, usted encuentra excombatientes y excombatientes, y eso es una línea que usted dice por actores, qué sé yo. Usted puede encontrar otra línea que son los actores, como los actores que, a propósito de la introducción que usted hizo, sí, que tienen que ver, bueno, en los conflictos no solamente están los actores armados, ¿no? Que en el caso colombiano han participado desde actores armados dentro de la legalidad, la institucionalidad, como el ejército, la policía, las fuerzas de inteligencia y seguridad del Estado, pero también han jugado un papel tremendamente fuerte los políticos. Por eso aquí hay todo un capítulo de parapolíticos. Entonces hay una línea de investigación sobre actores que no han que han participado sin ser los actores armados, ¿sí? Dentro de la legalidad y la ilegalidad. Entonces, guerrillas, paramilitares, delincuencia común, narcotráfico, esos son ejército, policía, todas las ramas de las fuerzas militares y las fuerzas de inteligencia, porque aquí, por ejemplo, el tema del DAS y toda esa historia tiene una historia oscura y funesta. Sí. Y adicionalmente usted puede agregar otros actores como los medios de comunicación, ¿sí? ¿Qué papel juegan? Y recordemos que el tema de los medios en Colombia es un tema especialmente delicado porque nosotros no tenemos los medios de comunicación que tienen mayor cubrimiento y influencia y penetración social son medios de grandes grupos económicos que están comprometidos con mucho de la infraestructura, del control político y económico del país. Entonces hay una dinámica importantísima de investigar, que es el papel de los medios de comunicación, qué papel han jugado, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Hay todo un tema de los papel de los medios comunicando para la paz, o cómo es que comunican para legitimar acciones violentas y guerreras, ¿no? Y ahí hay una línea entera. Otra línea que usted puede identificar, pues sí, el papel de los discursos de los políticos, tanto en el poder como en la oposición, la oposición sobre el conflicto. Entonces, pues hay una línea grande de cómo los políticos en sus discursos construyen formas donde tratan de legitimar la acción violenta, porque evidentemente si usted no tiene una estructura ideológica que legitime por ejemplo, matar a alguien, pues es difícil que las sociedades con un sistema constitucional como el colombiano, pero usted justifique matar a otra persona, tiene que tener un nivel de legitimidad en la institucionalidad que está plasmada en la Constitución y en el derecho internacional humanitario, en los derechos humanos, en un montón de dispositivos internacionales en los cuales Colombia, además de los cuales Colombia hace parte, pero una buena parte de las naciones también forman parte de eso. Entonces, como que usted puede identificar líneas por los actores, por un lado, sí, y por otro lado una serie de temas dentro de eso. Por ejemplo, yo he trabajado muchísimo el tema del perdón, ¿sí? Vale. Entonces, ¿qué es eso del perdón? ¿Qué es el perdón para las víctimas? ¿Qué es el perdón para los excombatientes? ¿Qué es el perdón para la gente que no ha sido víctima directa? ¿Cómo es que los medios de comunicación han tratado el perdón? ¿Cómo es que entienden los políticos el perdón? Entonces usted dice, uy, hay una línea entera. Y una línea pegada a esa es la de reconciliación, porque son dos temas distintos. Uno es el perdón y otro es la reconciliación. Entonces ahí usted encuentra un tema gigantesco.
Otro tema es el tema de los discursos, como decía ahora, que se vuelven mediáticos en diferentes formas para legitimar la guerra o la paz, o los conflictos, cómo se maneja eso. Otra línea son las prácticas culturales pacíficas y violentas, ¿sí? ¿Qué tipo de prácticas tienen las comunidades, por ejemplo, como resistencia a acciones violentas? Eso es una línea entera, ¿sí? Comunidades para la paz, ¿sí? Pero también obviamente aquí ha habido toda esa tensión entre que mucho del trabajo nuestro iba lo desenmarque de la guerra, por ejemplo, ¿sí? O sea, hablar de paz sin hablar de guerra. Sí. Otra línea temática importante son líneas que han surgido en otras disciplinas y que se truncan, por eso tal vez esto termina siendo una transdisciplina, porque, por ejemplo, la economía para la paz. Entonces, evidentemente, como decía antes, en los circuitos estables de guerra y conflicto, pues se tejen economías que sostienen eso. Qué sé yo, en Colombia la mayor parte de los muertos por violencia han sido con armas de fuego, ¿no? Sí. A diferencia de Ruanda, que en esos terribles meses fue con machetes y cuchillos. No, aquí hay armas de fuego, y las armas de fuego son costosas. Las armas de fuego tiene que pagarlas a alguien, comprarlas a alguien tiene que proveerlas, y eso implica una economía. Un arma de fuego y una bala es cara. Yo no tengo el dato aquí exacto de cuánto está costando una bala pero eso es costoso. Y por ejemplo, ahorita que hay un recrudecimiento desafortunado de la violencia en Colombia, como hacía muchos años no había, el 78-80% de todos los muertos están asociados a armas de fuego. Sí. ¿Sí? Entonces ahí hay una línea de trabajo que es la economía de la paz y la economía de la guerra. Hay otras líneas que tienen que ver más, repito, con prácticas culturales, por ejemplo, como el patriarcalismo como las prácticas que están transformando la cultura, en donde las mujeres y los feminismos tienen cada vez una voz más fuerte. Están generando prácticas pacíficas y formas de regulación que critican el patriarcalismo que está detrás de mucho de las acciones violentas que se hacen específicamente en medio de los conflictos contra la mujer. Entonces, como que el campo es muy amplio, en temas, ¿sí? Entonces, repito, uno ve esto y dice miércoles, temas como las variables psicosociales como la identidad grupal influyen en la construcción de paz o incrementan la probabilidad de que un grupo se comprometa o se aleje, o el tipo de prácticas que utiliza para resolver los conflictos. Sí. Toda la teoría de Taftler-Turner y Sheriff y demás sobre teorías de investigación empírica que soporta esto, sobre temas de intragrupo, endogrupo, exogrupo, identidad grupal, toda esa línea es una línea entera que pues es evidente que, por ejemplo, la identidad grupal es parte de la formación de los actores que van a la guerra, y entonces identificarlos grupalmente, construir radicalización sobre elementos como estos se vuelve muy relevante. Entonces, por ejemplo, ahora hay un tema que a mí me interesa en los últimos años que tiene que ver con la fusión de identidad, que es un tema que ya han trabajado Ansel López en España y otra serie de autores que dicen, mire, cuando hemos descubierto es que la gente, digamos, cuando llega a hacer acciones violentas, en particular gente que se compromete con grupos terroristas, pero eso se puede derivar a muchos otros grupos, pierde su identidad personal porque se identifica tanto grupalmente que él ya no puede hacer una crítica ni tomar una decisión personal, sino que tiene que simplemente seguir órdenes en forma ciega. Eso viene si usted relaciona esto, puede perfectamente encontrarlos en ideas que tenía Hannah Arendt de la Segunda Guerra Mundial pero pues aquí esto se volvió en psicología social, experimentos, investigación, que usted puede rastrearlos, repito, desde los temas de la conformidad, el autoritarismo, se acuerdan los estudios de Miller, de Milgram, exacto, Milgram, Zimbardo y demás. Todo eso lo que hace es dar como soporte experimental y soporte teórico a los conceptos que se utilizan en esta área, ¿sí? Vale, y pues hay áreas, por ejemplo, que a mí me ha interesado
indagar, por ejemplo, sobre otras variables, o sea, justicia. Es un tema que en todos los procesos de paz el tema de las justicias transicionales son muy relevantes. Por eso este libro que acaba de salir es tan interesante, porque es el papel de la justicia transicional en estos procesos. Entonces, repitamos para nuestros oyentes el nombre del libro para que... Se llama Transition to Peace, y 2 puntos por una justicia global y no violenta, ¿no? Okay. Es un libro de Springer que ya está en el mercado, y yo creo que nosotros es un libro de 30, donde hay países, representantes de 30 países, donde hay capítulos de África, de Asia, y donde es en diferentes temas, ¿no? El libro tiene un apartado que son justicia transicional, pero tiene otro apartado que tiene que ver con comunidades para la paz, tiene otro apartado que tiene que ver con educación, para temas de educación para la paz, pero en el mundo entero. Entonces yo creo que es muy bonito. Sí, y también se me escapaba, claro, hay mucho interés en temas de educación para la paz, o sea, justicia, corrupción, economía para la paz, o sea, es como el cruce de todos estos temas que cruzan los conflictos sociales y armados de los países, ¿no? Y que uno encuentra regularidades, cosas en que se parecen. Eso te iba a preguntar, ya, de pronto tú que tienes una visión más amplia y global, cuando hablamos de los conflictos en diferentes países, Latinoamérica o el mundo, ¿qué cosas los investigadores que hablan contigo, que conocen el problemas de otros países, pero también el nuestro, qué cosas hay que nos sirva, digamos, de alguna manera eso que ha sucedido en otros países, cómo nos puede servir a nosotros para no cometer el mismo error, o para mirar alternativas diferentes, o para copiarlo si funcionó? No sé si ha habido como ese espacio con tus colegas. Yo creo que, mire, Colombia se volvió desde hace varios años un laboratorio de investigación. Entonces nosotros, por eso no es gratuito que, por ejemplo, en esa colección, Marixa Montero y Estela Sasipa hubiesen sacado un volumen en esa colección que le digo de Springer, que dirige Dan Christie, de psicología, de temas de violencia política y conflicto armado de aproximaciones psicosociales que se han hecho en Colombia. O sea, Colombia, mucha gente de la psicología y las ciencias sociales, desde la época los denominados mal llamados, que no les gusta que los llamen así, violentólogos de los años, que hicieron toda una cartografía y trataron de hacer un montón de aproximaciones a la época de la violencia en Colombia de los años 50 y 60, ¿se acuerda? Que se originó toda una... como que Colombia tiene mucha gente en ciencias sociales que ha pensado el conflicto y la guerra. Más recientemente, excepto la psicología, que no hablaba en ese universo. Entonces usted encuentra que todo ese mundo de libros que salieron eran de sociólogos, antropólogos, politólogos, economistas, que entraron tardíamente también al tema. Pero la psicología, aun cuando trabajaba en términos habían psicólogos trabajando con víctimas en forma individual, después la ley los abrió la frontera para trabajar en reparaciones colectivas y trabajos más grupales y demás, y pues eso se expresó en un PACIVI que habla de acompañamiento psicosocial y demás. Pero con eso lo que le quiero decir es que evidentemente nosotros, más que no solo hemos aprendido de muchas cosas, y aquí han venido expertos internacionales de todos los tipos, con todas las perspectivas, han pasado por Colombia. O sea, Colombia se volvió una cosa, oiga, observemos esta historia. Repito, 60 años. Sí, pero es exacto. Y como somos o sea, nuestra variedad, como mostró el informe Basta Ya de ejercer la violencia, que ya se había visto en los años 50, es tan variada, o sea, secuestro, desaparición forzada. Bueno, el Basta Ya caracteriza como 14 formas de violencia diferentes. Entonces imagínense si no íbamos a ser un país que había que observar. Entonces aquí ha habido diferentes tipos de aproximaciones, pero repito, la psicología no lo había hecho en forma sistemática y clara, ¿sí me va a entender? O sea, sí había uno que otra aproximación, pero más desde una perspectiva como teórica general, me hago entender, sobre qué es la psicología de la paz, me hago entender, eso no, más sobre una intención general. Incluso cuando Rubén escribió un artículo que creo que uno de los primeros que se escribió sobre el tema en español, pues
estaba más, como estaba en un montón, unas redes internacionales, pues eso tenía más que ver con temas de la paz a nivel global y no de la paz de Colombia, ¿me entiendes? O sea, no de un país que era el núcleo central, y aquí quiero traer, pues obviamente por esa razón, cuando emergen las perspectivas como la de Martín Baró sobre esto, pues se vuelven, pegan tan fuerte, ¿me van a entender? Porque tiene mucho sentido. O sea, ¿para qué estamos formando psicólogos en Colombia? O sea, ¿de verdad podemos seguir formando psicólogos pensando que vivimos en Suiza o en Estados Unidos ¿no? O en España, ¿no? O estamos viviendo en Colombia, y si realmente los psicólogos que estamos formando para eso? Nos dimos cuenta que no. O sea, que esa crítica que había hecho Martín Baró, que había insistido en varios de sus libros, pues en Colombia, pues los psicólogos, algunos psicólogos comunitarios y sociales, pues se prendieron de ahí para justificar ideológicamente con razón que era necesario hacer ese trabajo, pero quiero aclarar que igual no había un trabajo sistemático, ordenado en torno a esto, me hago entender, como no había un tema en ese sentido. Entonces sí, claro, cuando usted ve que todo ese influjo del mundo entero hacia Colombia, usted dice miércoles, claro que sí, muchas de las perspectivas entraron a Colombia. Por ejemplo, los psicólogos comunitarios colombianos, pues obviamente la psicología comunitaria colombiana tiene unos puntos de llegada y de teóricos donde han influido unas perspectivas en la psicología, en la sociología y en la educación que influyeron poderosamente en una psicología comunitaria contextualizada a nuestros problemas. Entonces obviamente tenían que hablar de conflicto, pero no sé, ellos mismos no se autoafirmaban como psicólogos de la paz o no, por ejemplo, ¿no? Eso ha pasado. Lo mismo los que trabajan en victimología desde la psicología jurídica. Pues, era inevitable pues que usted tuviese que trabajar con eso, pero no se llaman a sí mismos psicólogos de la paz, se llaman psicólogos jurídicos. O los que me imagino que desde la clínica atendían a las secuelas de la violencia, ¿no? También estaban ahí metidos, pero no... Exacto, y eso que ahí, por ejemplo, hay todo un tema, porque en serio la clínica, en la mayor parte de los clínicos, y por eso es que ha habido un montón de momentos de tensión muy fuerte entre los clínicos y los psicólogos comunitarios, porque yo insisto que hay muy poquita psicología social en el país. Los comunitarios se llaman a sí mismos psicólogos sociales, pero realmente yo creo que hacen es psicología, es lo que están. Su objeto son comunidades, el trabajo es en comunidades, no en temas sociales generales. Entonces sus herramientas son muy comunitarias, pero ha habido una tensión en Colombia, por ejemplo, porque usted la ve en muchos de los documentos, entre la perspectiva clínica y la perspectiva comunitaria, porque los comunitarios y los psicólogos que hasta ahora acabamos de crear un nodo de psicología política en Ascofapsi, que acaba de nacer este año, a pesar de que ya se han escrito cosas sobre ese tema, pues lo que pasaba era que usted decía, sí, esta tensión, ¿cuál es? Pues que la gente decía, es que esto es una víctima, pero entonces claro, el clínico ve a la víctima de una manera, con unos problemas y demás. Entonces el psicólogo, entre comillas, comunitario, ideologizado, politizado, con todo el sentido del mundo, no estoy hablando como un epíteto negativo, ese psicólogo decía, pero esto lo que estoy haciendo yo, usted va a patologizar el problema, y yo lo quiero volver, es un problema político, social. Entonces es que aquí no hay Estado, es que el Estado es un cómplice de las masacres, de no sé qué, y perfectamente tiene sentido, pero el problema es que esa persona también no podía dormir, esa persona tiene problemas de sueño, esa persona reproduce prácticas violentas, esa persona se vuelve consumidora de drogas y alcohol, esa persona se deprime, esa persona se puede suicidar. O sea que entonces esa tensión a mí me pareció que fue desafortunada porque rompió. Y los clínicos, por otro lado, la formación que se hace la mayor parte en las universidades donde están todas en grandes ciudades o en ciudades pequeñas, se centran en el clínico casi descontextualizado del mundo en que vive, lo cual es un verdadero desastre, me hago entender. Ahora, que el comunitario político termine diciendo que no puede patologizar algo cuando hay una patología, carajo, perdón la expresión, cuando hay un problema, hay una persona que está herida, que tiene heridas psicológicas, usted no lo puede resolver solamente con acompañamiento político, ideológico y tal. Eso es parte del trabajo, pero eso no es solamente lo que debe ser. Entonces esa tensión yo creo que era innecesaria,
siempre se generó y fue desafortunada. Y obviamente entonces cuando usted habla es que no, estrés postraumático, por dar un ejemplo del concepto. Entonces usted le dice estrés postraumático a una persona que esté metida en una perspectiva de psicología comunitaria política, pues se siente ofendido. Claro. ¿Cómo así? No. Ahora, yo creo que cuando usted lee los diferentes patrones conductuales del estrés traumático, usted dice, pues claro, si usted le mataron a su papá y usted sobrevivió a una masacre, es imposible que usted no tenga patrones de comportamiento de ese estilo, ¿me hago entender? Entonces es una pelea que yo creo que le hizo daño un poco al desarrollo de la disciplina. Yo ahora noto más gente como tratando de construir algo en medio de eso, me hago entender. O sea, esas polarizaciones no han servido para mucho, y porque peor, el que sufre es la gente. O sea, claro, ni sirve un psicólogo descontextualizado, clínico, ni sirve un psicólogo que juegue a la psicología comunitaria, que haga psicología comunitaria, que esté pensando que esa persona que está ahí no ha sido afectada, herida personalmente, ¿no? Y que necesite un trabajo de un psicólogo clínico acompañante. Por eso es que este último proyecto me parece tan interesante, porque es trabajar sobre temas de salud, de salud biopsicosocial, ¿no? Es que en MinCiencias llama esta cosa, a esto de la salud biopsicosocial, porque está hecho dentro del modelo médico, pues salud mental. Ajá. A mí no me gusta el concepto de salud mental, porque es el proyecto que decíamos, diseño participativo, un modelo de atención en salud mental en los Montes de María, ¿no? Exacto. Sí, estamos trabajando allá, empezamos, vamos a estar 3 años y la universidad está muy interesada en tener mayor presencia en esa región y que sigamos acompañando esa región que ha sido tan golpeada, en particular eso. Pero este proyecto es de salud biopsicosocial, o sea, repito, dentro del ministerio eso no lo de MinCiencias y dentro pues lo llaman salud mental, pero yo insisto que es mejor decir salud biopsicosocial para todo, ¿no? Vale. O sea, si nosotros habláramos más de eso, no tendríamos, por ejemplo, esa fractura conceptual de decir que usted está en otro país, en otro planeta, o ¿sí? O que yo puedo coger sus problemas y separarlos de ese país donde usted está. Sí. Eso es un problema que repito, yo sí creo que nos hizo daño y bueno. Pero ahora toca tratar de construir y de tejer en medio de esas... Y eso te iba a preguntar, en este momento, ¿cómo dirías tú que está la psicología, digamos, abordando y enfrentando este tema? O los psicólogos, porque son de diferentes ramas, de diferentes perspectivas teóricas. ¿Cómo se está viendo esa reorganización, si es que la hay, alrededor de la psicología de la paz y el conflicto armado? ¿Qué estás viendo? No, yo si usted me pregunta, no, o sea, por ejemplo, digamos esta iniciativa que tengo que reconocer a Álvaro Díaz, es una persona muy pila en eso, y Álvaro dice, oiga, organicemos un tema de psicología política, un nodo de ASCOFAPSI. No dijo organicemos un tema de psicología de la paz, sino de psicología política, ¿sí? Vale. Y me parece bien, y yo estoy en el, como gracias a su invitación y al reconocimiento que hace porque pues yo he escrito sobre este tema mucho tiempo, entonces dice, pues me invitó a Nelson Molina, que ha trabajado también sobre el tema de psicología política, y a una serie de personas que hemos trabajado en esto, que de temas que trascienden seguramente solamente temas del conflicto armado, social y armado y la paz, ¿sí? Pero no hay un tema institucionalizado, organizado aún. Yo dudo que llegue a consolidarse, porque eso requiere, o sea, cuando usted formalizar esos procesos requiere una psicología organizada, que Colombia la tiene muy desarrollada, pero requiere un montón de otras cosas, y pues cuando uno está tan metido a eso también dicen que ¿por qué no hace tal cosa? Digo, pero es porque yo tengo 25,000 cosas, o sea, yo a qué horas voy a poder más, o sea, yo con mucho gusto apoyo, me pueden poner mi nombre si yo estoy de acuerdo con esos temas, con gusto puedo participar en eso, pero yo no doy para tanto, no me alcanza, no me alcanza la vida para todas esas cosas. No sé si en el futuro vaya a haber un nodo de psicología de la paz dentro de ASCOFAPSI, así como está el nodo de psicología política, que se separó del nodo de psicología social crítica, que se llamaba así en ASCOFAPSI, y dijeron,
pues puede usted pertenecer a más de un nodo, claro, no hay problema. Ujú. Pero pues este nodo no va a inscribirse en las discusiones sobre la crítica, psicología social y crítica. Es que además hasta hemos tenido hasta problemas de eso, porque y en eso estoy de acuerdo con algunos que algunos que asumieron que la palabra crítico suponía una corriente específica y no una postura crítica frente a mil cosas, ¿sí? Ujú. Y evidentemente hay toda una discusión que lleva a que las personas que están ahí están comprometidas con una ideología psicológica en particular. Sí. Entonces yo, por ejemplo, este nodo acaba de nacer y vamos a ver dónde nos lleva. Ok. ¿Sí? Pero si usted me pregunta, yo creo que hay mucha gente que ha trabajado en esto sin saber que estaba haciendo psicología de la paz. Seguramente, Sí. claro que sí. Ujú. Sí, o sea, para mí buena parte, y ese trabajo es un trabajo que es necesario reconocer, de los psicólogos que han trabajado en psicología comunitaria en Colombia, Sí. tuvieron un papel muy, muy relevante, absolutamente afortunado en temas del conflicto y la paz en Colombia. Yo no sé, o sea, aportaron todos, en todas las universidades, en todas las formas que pudieron, han aportado al tema de la psicología de la paz, sin llamarlo así. O sea, qué sé yo, aquí hay mucha gente que se declara psicología de la liberación. Entonces, Sí. Liberación, como así, sí. Finalmente, pues, Martín Baró, que es el papá del concepto y Sí. uno de los papás de esta historia, pues está inscrito dentro de una tradición filosófica y conceptual, ¿me hago entender? Jesuita, y donde desarrolla una perspectiva, donde llama la atención. Él es filósofo de formación javeriano, pero después se especializa se va a hacer su doctorado en Estados Unidos, vuelve a América Latina y sigue siendo sacerdote y sigue desarrollando temas que tienen que ver con la denuncia, por ejemplo, a violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, eso es un tema que yo he estado insistiendo y que cada año sale colección, por fortuna. Elisa Lira va a editar un volumen sobre psicología y derechos humanos en América Latina. ¿Sí? Qué bien. Porque el tema de los derechos humanos cruzan esto, Claro. cruza este tema. Pero, por ejemplo, ahí hay mucha gente que ha trabajado, no solamente desde la psicología, pero que ha tenido que aprender psicología para entender muchos de estos procesos. Ujú. Entonces, si eso es lo que a la psicología le pasa, y a las ciencias sociales, que a veces desarrolla conceptos que trae de otros lados y que otros lados también los toman, ¿sí? Para explicar cosas, sin decir que eso es psicología, y nosotros a veces sin reconocer que eso no es psicología. Ujú. Eso es frecuente. Ok, correcto. Bueno, y en cuanto a los retos, que me imagino que tenemos aquí, pues bastantes, en la disciplina de la psicología de la paz, ¿cuáles quisiera resaltar, digamos, en un contexto inmediato de los retos que vienen para la psicología de la paz? Mire, yo creo que primero sí creo que yo no sé si uno pueda decir, yo creo que la psicología es la psicología para la paz. Sobre eso hay una discusión. Más que una subdisciplina, es una psicología, es como la psicología se aproxima a eso. Uh-huh. Y evidentemente hay unos retos que yo digo de investigación, hay unos retos que es de formación y hay unos retos de intervención. Y esos retos están articulados. Es decir, si nosotros no formamos psicólogos pensando en los conflictos sociales y armados, y por esa razón, digamos, en la Javeriana hay una maestría que está ligada a eso y una línea del doctorado ligado a eso, pero sé que otras universidades también han desarrollado en esa misma línea perspectivas y desarrollos. Sí. Entonces, por un lado es ese tema de la formación permanente en temas que pongan al psicólogo, sea psicólogo educativo, laboral, lo que sea, en el contexto de la realidad en que vive. En este caso de Colombia. Estoy hablando de retos en Colombia. En Colombia, sí. En Colombia. Porque yo puedo hablarle de cosas que yo veo a nivel internacional, pero en Colombia creo que hay un tema de que la formación es necesaria, porque como yo he dicho en muchos lugares, una profesora clínica sistémica en algún evento, yo controvertí con ella de frente a todo el público, dijo que el tema del conflicto era un tema coyuntural, conflicto colombiano. Entonces, y eso no fue ahora después del proceso de paz. Digo yo, pues yo no sé cómo
60 años de conflicto sin parar, porque todavía seguimos, sea una coyuntura, es una coyuntura rarísima de 60 años. Yo creo que eso mostró que el tema, y ella era responsable y ha sido una persona muy respetada en la formación de psicólogos en esa perspectiva. Claro. Entonces, claro, uno dice, si hay psicólogos que todavía piensan esas cosas, que se afirman así, que creen que esto es un tema que no los ocupa, porque ellos pues deben tener las ventajas de tratar personas que suponen, así estén en el estrato que estén, que no viven el conflicto. ¿Sí? Pero vivimos nuestro conflicto ha atravesado a todas las esferas y las capas de la sociedad, o sea, en todos los niveles, en todas las formas. Pero bueno, independientemente de eso, creo que uno de los retos es de formación. Ahí hay que trabajar mucho, porque para trabajar en esto los psicólogos tenemos que formarlos más en economía, para que entiendan que hay variables económicas que son centrales, que tienen que saber más de sociología, de política. Seguramente ahora que todas las universidades están achicando como por el modelos internacionales de que la formación de pregrado en psicología es corta, seguramente eso va a descansar en desarrollo posgradual más fuertemente en formación, pero yo sí creo que en el nivel pregradual los psicólogos que se forman en Colombia, mientras que tengamos esta misma estructura disciplinar formalizada y legislada, van a tener que aprender muchas más cosas para poder hacer esto. Ahí hay un reto de formación, historia, por ejemplo. No concibo un psicólogo que no puede entender esto si no se lee al menos la historia mínima de Colombia de Jorge Fernando Melo, o sea, si no tiene una idea mínima de cómo es la historia colombiana. Eso todo científico social colombiano debería tenerlo, mínimo de historia. Pero eso no es suficiente, debe entender temas básicos de economía, debe entender temas básicos de sociología, de temas culturales. O sea, creo que necesitamos una formación de ese estilo. Es un reto. Un gran reto. Y obviamente, un gran reto, además. Sí, porque es difícil. Muy difícil. Eso es un tema. Después, por otro lado, ese reto de formación se ve acompañado por retos de formación que tienen que ver con temas de intervención. La intervención en Colombia, por la influencia de determinadas corrientes de la sociología en la psicología social comunitaria colombiana, pues se convirtió en acompañamientos psicosociales, ¿no? Yo creo que además eso, pues, como otras personas lo han discutido, eso funcionó muy bien para poder resistir lo que costaría reparar psicosocialmente, de acuerdo a la ley de víctimas, a 9 millones de personas. Entonces, pues claro, decir que usted los acompaña, pues eso de alguna manera usted no los compromete, y funcionó para que el Estado, sin que le costara demasiado, asumiera el tema con eso. Yo no sé si hicimos un tema como de idiotas útiles dentro de esto, pero bueno, ya es lo que está, es lo que tenemos. Entonces hay unos problemas ahí en la formación para esto, porque la gente dice que nosotros no intervenimos, sino que nosotros simplemente acompañamos, y que nuestro acompañamiento. Entonces ahí hay un montón de retos de qué hacemos y de qué hemos hecho y cómo evaluamos lo que hacemos. Yo creo que independientemente de la corriente que usted quiera asumir, cuando usted se sienta y quiera co-construir y a conversar con una comunidad, usted tiene que ver esa vaina, qué impacto tuvo. Cuando usted introduce estas herramientas como el teatro del oprimido, herramientas de cómo las comunidades emergen con propuestas artísticas para mostrar su historia, su memoria y los problemas políticos que generan y demás, pues y eso debe tener algún tipo de evaluación. Es un tema de responsabilidad. Yo creo que un reto no solamente es mirar cómo esos procesos de acompañamiento, intervención, como usted lo quiera llamar, han impactado nuestras comunidades y la sociedad en general. O sea que ahí yo creo que eso es una de las cosas más delicadas, porque compromete la ética y profesional de la psicología. Y por otro lado, pues en investigación, por más que nosotros sepamos muchas cosas que no tenemos ni idea. Sí, por ejemplo, esta investigación en las que estamos, claro, en los Montes de María muchos de estos temas pasaron hace 10 años, un poquito más, algunos de esas masacres, pero otra vez, y ganaron, y en ese espacio ganaron los grupos paramilitares, pero está cargado son comunidades cargadas de historia de violencia. ¿Sí? Entonces, claro. ¿Cómo eso ha impactado la salud psicológica, biopsicosocial o entre paréntesis mental
realmente, por ejemplo, a mí me parece una cosa importantísima, y cómo la institucionalidad y cómo las propias comunidades han desarrollado formas para cuidarse y autocuidarse, y, o sea, eso que parece obvio no es obvio, y es necesario hacerlo explícito. O la otra investigación en la que usted mencionó, en la que estoy con Diu, pues hay un trabajo mucho más básico. Felipe, que es el líder, el IP del proyecto que ganó la beca en Templeton, él es un investigador en neurociencia, entonces él ha trabajado por temas de memoria, entonces pues en conversas sistemáticas y tal, con a Pablo Adviol, que es un psicólogo, no es un psicólogo, es un politólogo que ha trabajado memoria, pero desde el punto de vista político y demás, en esas comunidades. Oiga, parece que los estudios que se hacen, qué papel juega este tema de memoria y perdón, y pues pero claro, una mirada desde los procesos psicofisiológicos, claro, de que si la memoria, si los procesos de memoria en términos de cerebro, cómo se plantean en relación con el perdón. Entonces, por eso a mí, por ejemplo, este tema me parece súper bonito, que yo he trabajado perdón en muchas formas, o sea, es una línea ya larga y que tengo de trabajos sistemáticos por años en el mismo tema. Y entonces, pero es la primera vez que lo vamos a abordar desde un punto de vista neurocientífico. ¿Sí? Interesante. Sí, vamos a ver que además Felipe va a instalar, o sea, con esos recursos va a instalar un laboratorio de temas de medidas psicofisiológicas en la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena, donde se va a trabajar con víctimas del conflicto armado y temas de memoria y perdón, o sea, porque hay una serie de hipótesis interesantes sobre el tema de la memoria y la memoria en términos de su línea cognitiva de proceso de elaboración verbal, y la memoria en términos de emocionales, y cómo si una de las dos cambia o se modifica, eso cambia la disposición a perdonar o no, bueno, etcétera. Eso por ejemplo me parece que es un fascinante. Sí, fascinante. O sea, creo que fíjese que en ese sentido pues esto lo que amerita es unas aproximaciones donde uno utilice, así como esto se volvió una interdisciplina, también elementos intradisciplinares en la psicología para abordar un tema que es, usted ve cualquier proceso de paz en el mundo y en todos hay una serie de temas comunes, o sea, el tema del perdón y la reconciliación, el tema de la memoria, el tema de la verdad, con todos esos temas, el de la justicia transicional, usted ve en Sudáfrica, en cualquier parte ve que esos temas, pero claro, ¿cómo lo abordamos nosotros? Desde la disciplina se vuelve un reto, sin que yo creo que ahí lo que nos ha pasado es que a veces dialogamos tanto con otras disciplinas que nos perdemos como disciplina. Entonces lo que aporta el psicólogo. Usted oye hablar muchos psicólogos comunitarios en particular que terminan hablando como si fueran sociólogos de una corte, además sociólogos de una perspectiva específica, muy posmos y demás, y usted dice, bueno, pero ¿eso qué tiene de psicología? Y hay mucha gente que lleva años sin leer psicología. Entonces yo creo que mi esfuerzo es cómo traemos eso a la psicología, ¿no? Creo que es necesario hacerlo sin que usted deje de entender todas las otras dimensiones políticas, económicas y demás que involucran esto, ¿no? O sea, no se trata de una cosa u otra, sino que, bueno, desde la psicología, porque yo soy psicólogo, no soy, mi doctorado es en psicología, mi doctorado no fue ni en ciencia política, ni fue en sociología, ni en estudios sociales o en estudios culturales, no, fue en psicología. Entonces, yo lo que trato es de poner una marca disciplinar en esto, y no porque tenemos mucho que decir, y porque así como otras disciplinas, es sorprendente, terminan usando conceptos que se desarrollan desde la psicología, pero incluso le ponen otros nombres, y como si hubiese un rastro hacia allá, porque no quieren psicologizarse. En cambio nosotros, no sé, seguramente por el tipo de historia de formación, pues nos socioposmodernamos, no sé cómo decir esa vaina. Nos posmodernizamos. Exactamente, y quedamos atrapados ahí. Y es más, eso nos llevó incluso a beber de todas estas perspectivas
de epistemologías del sur y no sé qué, que yo creo que todavía la gente ni siquiera las ha elaborado bien, si eso se puede llamar así o no, pero pues como la gente que, pues uno, no sé, busca construir identidades donde no las encuentra y pues por eso me imagino que aparecen este tipo de cosas y a veces se les olvida que pues de dónde venimos y para dónde vamos. Exactamente. Sí. O sea, no sé, pues, no sé. A mí me gusta construir polémica en relación con eso, pero no me parece que eso sea el centro, porque ese centro, volver esa discusión, el centro lo que ha hecho es que no trabajemos con la gente, que es lo que necesita, porque está resolviendo en el mundo académico esos peloteras. Esas diferencias, sí. Y exacto, y además encarnizadamente. Sí, o sea, sí. No, usted ya sabe que Colombia tiene una historia de resolver problemas de corrientes psicológicas y ahora con en esta época, repito, de los posmos y todas estas cosas de sociología posmoderna, la terminó asumiendo la psicología y uno dice, bueno, aquí, ¿qué pasó? Entonces, pero eso, bueno, esos son yo creo, privilegios que se da el mundo académico. Pero resulta que mientras tanto la sociedad está en unos problemas tremendos y no se repone. Perfecto. A propósito de eso, para cerrar aquí, en la formación de la cultura de la paz o de paz en este país, ¿qué tenemos? ¿Qué nos viene encima? ¿Qué retos hay? Mire, voy a tocar un punto que es está aquí a flor de piel, que son los movimientos y las acciones colectivas, movimientos sociales y las acciones colectivas, o sea, las protestas, el que la gente vaya a la calle a protestar. Sí. La sociedad colombiana tiene que aprender a que eso es parte de las democracias, que es parte de la democracia, que la gente cuando no siente que hay una representación de sus ideas y cuando no se siente escuchada, no se siente no sé qué, se toma las calles. Y que tomarse las calles es algo positivo para la democracia, la democracia debe protegerlo, ahí hay una línea entera, y no violentar y no generar violencia de ningún tipo. ¿Sí? Hay que aprender formas de gestionar pacíficamente las formas de protesta para que se conviertan en un canal de comunicación de muchos actores en la sociedad que no se sienten escuchados, representados, que se sienten excluidos. Y acuérdense que sí tenemos una historia de una Colombia históricamente excluyente. Y excluyente. Exacto, o sea, aquí de la desigualdad económica, que es un elemento ideológico fundamental en nuestro conflicto, y económico y político, la desigualdad es un tema que va a seguir generando esto, porque hace poco escuchaba un tipo en el columnista, leí un columnista en El Tiempo, un titular que decía, un señor de apellido Laforí, imagínense, ustedes saben que representa una línea de gente ganadera y rica en este país, entonces que básicamente decía que el problema no era la desigualdad, sino la pobreza. No sé la ingenuidad, si lo dijo ingenuamente o que quiere, ¿no? O sea, pues un juego de palabras. Es que aquí ese es el tema, que el poder tiene un montón de formas de denominar estas cosas y que no se vuelve, que fue un juego de palabras que terminan legitimando un montón de acciones. Claro que sí. Entonces aquí ya sabíamos que un elemento común entre Sudáfrica y Colombia, cuando todo el mundo decía que el problema sudafricano era un problema de racismo, de exclusión por el apartheid, resulta que en el fondo no solamente era eso, y lo más grave es que después de Mandela, que se logra fin del apartheid, las cifras de violencia homicida en Sudáfrica no bajaron y se parece muchísimo a Colombia. ¿Y qué tienen en común a Sudáfrica y Colombia? Miércoles, la desigualdad económica. ¿Qué tiene en común el estallido social chileno y el colombiano? La desigualdad que se fue de las manos. ¿Sí? Entonces, como dijo la mujer del presidente Piñera, es que aparecieron unos alienígenas que eran gente que eran la población que estaba marginalizada, que estaba en el Chile tan lindo que todos veíamos desde afuera, el milagro y la economía chilena, el modelo para América Latina, que importamos cosas nefastas como los temas de atención en salud y demás.
pero los temas pensionales, de salud, que importamos y hicimos unos remix espantosos que ahora estamos viendo las consecuencias de esa vaina, de esos diseños institucionales, y fíjese que tienen en común eso. Esto lo estoy atando con una pregunta que usted me hizo antes sobre qué aprendimos y qué hemos aprendido de otros lados, pues que hay elementos comunes. Entonces yo creo que uno de los retos es ese tema de que hay que estudiar más desde la psicología y meternos más a tratar de aportar el tema y aportar tanto en intervención no solamente es acompañamiento comunitario, sino, oiga, cómo los medios, hablamos con los medios, cómo ofrecemos a los medios y a la sociedad en diferentes tipos de medios, no solamente los tradicionales, perspectivas distintas de nuestro conflicto, para que la gente que está formando en psicología lo vea, y para otras, para que la gente que no es psicóloga también nos vea en un rol distinto. ¿Sí? Eso es una línea que yo creo que es importante. Otra línea que yo creo que es muy relevante es el tema de derechos humanos, psicología y los derechos humanos. Sí. Para mí eso es una línea que va a tener mucho que hablar, porque yo no veo como no hay una disposición de las élites colombianas para disminuir las condiciones de desigualdad. Y es más, salen a escribir esto que acabo de decir, de narrarle este señor, diciendo que eso para que la desigualdad que no nos preocupemos por eso, claro, él está en la cima de la desigualdad, pues qué carajo le importa que nos preocupemos por eso, sino que disminuyamos la pobreza a sus justas proporciones. A sus justas proporciones no es el 60%, el 50% o el 40%, ¿no? Y yo no sé, porque el señor no habla de eso, pero pues como si estuviesen desligadas pobreza y desigualdad en términos de la perspectiva económica, que los economistas bien saben que no están fuera, y que ese tema de la desigualdad, como lo ha mostrado Piketty, está marcando desde lo que está pasando en Estados Unidos, lo que pasa en Brasil o lo que pasa en Colombia, ¿no? O en Chile o en África. ¿Sí? Entonces creo que hay ahí una línea completa que tiene que ver con, repito, derechos humanos, que es importante, porque eso finalmente tiene que ver con los derechos humanos. La desigualdad es un tema que toca un problema de los derechos humanos. O sea, las condiciones, todos los derechos humanos dicen que la gente tiene que tener educación, salud, o sea, no es una cosa opcional, sino que debe tener educación, salud asegurada, seguridad alimentaria, ¿no? Esas cosas que parecen obvias en otras partes del mundo, para nosotros no son obvias. Y el tema, como dice, además estoy en una comisión que acaba de crearse, la Sociedad Interamericana de Psicología, donde las dos personas con las que estamos en esta comisión inicial, pues una de las cosas que decíamos es, hay que generar toda una pedagogía para desenmarcar que el tema de los derechos humanos es un tema, primero, con una perspectiva ideológica en particular, y segundo, que son solamente para trabajar sobre violaciones a derechos humanos y no para prevenir y promover el fomento de los derechos, ¿sí? De los derechos de los grupos que están minoritarios, de los derechos de grupos vulnerables, de los derechos de las mujeres, de los niños, de los derechos, ¿sí? Como que ese tema de derechos es un tema importante. Entonces yo veo ahí un gran reto de la psicología para la paz, el tema de la justicia, de la relación de la psicología con la ley. Y creo que lo he dicho varias veces en varios escenarios, que la psicología jurídica se concentró mucho en el peritazgo, se volvió como clínica jurídica, y se le olvidó que detrás de eso debe haber un diálogo más claro de la psicología con la ley, y se les olvidó. Pues yo sé que aquí la formación conductual ha sido desafortunadamente muy pobre, y la gente más en temas de psicología conductual, de temas sociales, pero cuando usted ve las leyes son finalmente sistemas de contingencias, de regulación del comportamiento por vía de las reglas y de contingencias directas, y resulta que eso, los comportamentales, que se volvieron casi todos clínicos, o gente que trabaja con autismo, los pocos que hay en Colombia, o trabajan con ratones en un laboratorio, o máximo trabajan haciendo terapia comportamental, pero el tema de ese análisis que se hace en relación con la ley es muy, muy escaso. O sea, digo, porque hablando de una gran pérdida de América Latina, que en la psicología, que fue la muerte de Todorov, que fue uno de los pioneros en tratar de abordar ese problema del análisis de la ley desde el punto de vista conductual.
Yo creo que ahí hay mucho que hacer. Pues desde ese, o sea, toda nuestra relación psicología y justicia, psicología y ley, y porque eso atraviesa temas de paz y atraviesa muchos otros temas. Creo que hay un área importante, el área de derechos humanos, sin estas cosas, pues también el tema de la economía del conflicto y la paz, del tema. Si sabemos que la desigualdad es un elemento que incrementa las formas de violencia homicida, pues eso hay que trabajar. Nuestra relación con otras disciplinas, eso es un reto, con la antropología, por ejemplo. ¿Sí? Porque las prácticas culturales que son un tema crítico, no es cómo se instalan, cómo se consolidan, cómo se modifican, cómo se transforman, eso es un reto. ¿Sí? Como bueno, menos mal aquí en Colombia hay un historial oiga, estudiemos los casos exitosos de comunidades por la paz, por ejemplo. Entonces, pero eso requiere una mirada, no solamente una perspectiva que describa ese universo de problemas, sino que una mirada que le ponga conceptualización y teoría e investigación a eso, desde el punto de vista teórico de la psicología, de lo que la psicología... De la psicología como ciencia, ¿no? Que se enfrenta al tema, digamos, con todos los... Desde el ámbito de investigación, desde el ámbito del método científico, de obtener resultados y de obtener datos que sostengan esta cuestión, ¿no? Claro, y yo le decía, uno de los retos del tema de la intervención es que tenemos un problema, y es que nosotros no sabemos, y repito, eso también incomodó, yo he incomodado a varias personas que les digo, bueno, pero dígame eso, ¿cómo funciona? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué tanto funciona? Si funciona, si no funciona, ¿cómo funciona? Dígame algo. Entonces, alguna vez una persona me dijo que eso era una pregunta positivista, y yo le dije que eso no tenía nada de positivismo, que eso era una pregunta de rendición de cuenta social. O sea, cualquier persona que usted diga, yo le estoy dando recursos para que haga esto, y los recursos vienen del Estado o de ONGs que van hacia la comunidad, que van hacia allá, y que usted me diga que usted no tiene ni idea de qué pasa con esto. Indicadores de logros. O sea, no es los indicadores. Por ejemplo, la crítica muy fuerte que hay al PACSIBI es esa, que el PACSIBI se queda con indicadores que son muy mal hechos, o sea, indicadores, número de personas que pasan por esto, ¿qué carajo importa? ¿No entender? No, busquemos la transformación de las prácticas culturales, si se están transformando, si se sostienen, cómo se sostienen, ¿no? Porque yo sí veo que hay pero es que nosotros vivimos en un proceso que es tan complejo, tan difícil, ¿no? Entonces damos 5 pasos hacia adelante y después nos echamos para atrás 10, que es lo que pasó con este gobierno y el tema de la paz. O sea, es muy desafortunado porque se convierte en tema de electorero, de actores políticos que juegan a polarizar a polarizar la sociedad con mensajes que son fake news, y construyen comunidades radicalizadas en ese sentido, que le hacen un daño tremendo a un país que necesita aprender a gestionar sus conflictos pacíficamente y deslegitimar toda forma de acción violenta. Es que no hay ninguna que pueda ser justificada, ¿no? Entonces eso es lo que tiene que... Creo que es un reto gigantesco de largo plazo, que ojalá más gente se lo piense de esa manera, ¿no? Ok, sí, nos dejas ahí con un montón de ideas y de retos a futuro. Wilson, agradecerte este tiempo que nos has dedicado para contarnos este panorama tan interesante. Ha sido una charla muy, muy enriquecedora. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Charlas desde el Laboratorio. Gracias, Jairo, y bueno, igual pueden encontrar una buena parte de todas mis referencias buscan en mi ORCID, en mi ResearchGate, con mi nombre completo, y seguramente encuentran una parte importante que está en acceso abierto y otras que no tanto. ¿Sí? Que entonces, pero ahí están todas las formas de solicitar la información, ¿no? Sí, claro. Lo que me interesa es que toda esa investigación y toda esa gente formada alrededor de esa investigación por años pueda seguir contribuyendo a que los psicólogos seamos, o los que creen que esto no es un problema de ellos, se vuelvan un poco más sensibles y identifiquen que sí, que es parte de nuestra realidad, que no vivimos
ajenos a ella. Que no vimos en Suecia o en Noruega, me hago entender, ni en Alemania, ni en la China, ni en Estados Unidos, vivimos en Colombia, ¿no? Y que, segundo, que la disciplina tiene mucho que decir, ¿no? Claro y que sí. Y que tercero, que tenemos mucho que hacer, o sea, hay muchas cosas que hacer, pero que hemos hecho muchas, ¿sí? Eso es lo bonito, creo, del tema. Ok. Muchas gracias entonces por la invitación. No, muchas gracias a ti, Wilson. Excelente esta hora que hemos pasado hablando de este tema tan importante para nuestro país y para nuestro ámbito de actuación, que es la psicología. Bueno, agradecerle a nuestros oyentes por seguirnos y no queda más que invitarlos para un próximo programa de charlas del laboratorio con un nuevo invitado y nuevos temas de interés para la psicología. Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.